Ministro, ¿en qué se basa la autoridad para afirmar que la legislación laboral chilena, el plan laboral, contiene los ingredientes básicos para crear un clima de armonía entre patrones y trabajadores? Gracias, Manuel. La legislación laboral chilena, al igual que las legislaciones laborales de la mayoría de los países, asume el hecho de que el trabajador se encuentra en una posición de relativa debilidad con respecto a su empleador. De manera que, por ello, trata de compensar esa situación de mayor debilidad, consagrando en su favor un conjunto de derechos que lo ponen en una posición de mayor igualdad. Al consagrar estos derechos y al colocarlo en una posición de mayor igualdad con su empleador para la negociación, yo creo que de algún modo se está garantizando una relación armónica entre trabajadores y empleadores. Estos derechos, naturalmente, que hay que establecerlos en términos razonables, porque está visto que una protección excesiva, una reglamentación demasiado exagerada, termina por afectar la principal protección que merece el trabajador, que es el derecho a contar con un empleo. Está demostrado en todos los países que a mayor exceso de reglamentación en estas materias se inhibe más a los empleadores de contratar trabajadores y en consecuencia se perjudican los niveles de empleo. Por ello yo creo que la protección que establece nuestro código es una justa ecuación entre la protección que se debe a los trabajadores y la protección que se debe a los niveles de empleo. ¿Y cuáles son los puntos específicos en que se basa esa protección? Bueno, depende. En materia de relaciones individuales se consagra una serie de derechos que son de carácter irrenunciable. Incluso la ley los consagra en esa forma, en que el trabajador no puede renunciarlos aunque quisiera hacerlo, ¿cierto? Sistema de vacaciones pagadas, de protección a la mujer, de protección a las remuneraciones, de limitación a la jornada de trabajo, etc. Consagra todo un sistema de negociación colectiva, o sea, la ley le permite al trabajador enfrentar a su empleador para fijar las condiciones de trabajo colectivamente, asesorados por una organización sindical. Y también está todo el título correspondiente a las organizaciones sindicales, que son organizaciones que libremente forman los trabajadores para poder trabajar en pro de la defensa de sus intereses. Profesor, según usted, ¿se dan esas condiciones en Chile que permitan que el trabajador se sienta protegido, defendido en sus intereses? Yo quisiera responder esta pregunta volviendo un poco a lo que decía el señor ministro. Pienso que el derecho al trabajo tiene dos finalidades muy claras. Una, la de proteger el trabajador, y en ese sentido lo que podríamos llamar el carácter tutelar del derecho al trabajo. Y en segundo lugar, que este carácter tutelar permita a la vez un buen funcionamiento de la empresa y de la economía. Pienso yo que la legislación vigente tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Y pienso que en este momento la legislación laboral vigente, en cierto modo, consagra algunos aspectos que significan una menor protección del trabajador que la que debía tener. ¿Por ejemplo? Voy a dar tres ejemplos concretos de tres temas que a mi juicio son los más importantes. En materia de determinación de la relación laboral, creo que hay algunas normas bastante imperfectas, como por ejemplo, los trabajadores contratados después del 14 de agosto de 1981 tienen derecho a una indemnización mucho menor que los contratados antes del 14 de agosto de 1981. Y en general yo diría, las normas de determinación de la relación laboral tienen algunas fallas importantes, como por ejemplo no hay normas sobre despidos colectivos. Es decir, una empresa puede despedir 1 o 100 trabajadores sin necesidad de autorización de ningún organismo de ninguna especie. Eso yo diría un ejemplo. Un segundo ejemplo es la negociación colectiva, que aquí yo difiero a la posición de mi querido amigo Guillermo Art, que yo pienso de que es necesario instaurar en Chile algún sistema de negociación colectiva por rama de actividad. Razón muy simple, que la negociación colectiva por empresa llega solamente a un sector de trabajadores. Vale decir, a grosso modo hay 400.000 trabajadores en este momento con un sistema de negociación colectiva. Y en consecuencia hay un sector importante de trabajadores al margen de la negociación colectiva. Y el tercer aspecto, a mi juicio, está en el tema de la huelga.
Yo encuentro que en el sistema chileno, concretamente, no hay consagrado un derecho de huelga, ni constitucional ni legalmente. Se reconoce un nicho de la huelga y en ciertas y determinadas circunstancias se acepta la huelga, pero limitadamente. Hay muchos otros ejemplos. Yo diría que no me gustan las soluciones radicales. Vale decir, no creo que sea conveniente un cambio absoluto de la legislación vigente, pero creo que la legislación vigente puede mejorarse mucho en un sentido de un mayor equilibrio entre el capital y el trabajo. Pienso que se ha exagerado un poco y en este momento la ley favorece más al empresario que al trabajador.